para docentes y para docentes organizado por la Fundación Pensar y Crecer en conjunto con el Instituto de Formación Salomé Oreña Infodosu. En la actualidad, es un poquito larga, la voy a reducir, es su director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y presidente del Comité de Compras y Contrataciones y delegado de la Dirección Ejecutiva para Compras de esta institución. Decir que esta es una de las instituciones que mayor cantidad de proveedores MIPYMES tiene en todo el Estado Dominicano. En el caso de Doris, quien es anfitriona de este evento, es administración de empresas, la planificación estratégica y de proyectos sobre temas de responsabilidad social, economía, innovación, emprendimiento y finanzas. Ha realizado estudios profesionales de grado en administración de empresas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, obteniendo altos honores académicos, así como estudios en economía de la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo el magíster en economía y gestión de la innovación. Además es egresada del máster en negocios y relaciones económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es aspirante a doctora en economía y finanzas de la Universidad Benito Juárez y ha laborado como coordinadora de proyectos en diferentes instituciones del Estado. En la actualidad labora en el Ministerio de la Presidencia, en el despacho del ministro de la Presidencia, coordinando acciones operativas para dicho despacho, y es docente activa de la Universidad Iberoamericana. Carlos Pared Vidal es un profesional del área del desarrollo económico, de las relaciones internacionales, de las finanzas y de estrategia de competitividad, atracción de inversiones y promoción del comercio exterior. Ha realizado estudios profesionales en el área de economía, finanzas, econometría, y ha obtenido los más altos honores de la Universidad Católica Madre Maestra Pucamaima, así como en Rochester Institute of Technology. Asimismo, ha obtenido un máster en Public Management en Georgetown University y ha realizado cursos también en John F. Kennedy School de Harvard y también en Georgetown. En la actualidad es director para República Dominicana, director ejecutivo alterno de México y República Dominicana ante el Banco Interamericano de Desarrollo, y al mismo tiempo ha resultado como representación para la negociación del Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN. Y tuve que hacer una reducción, pero ya ustedes saben que tenemos aquí profesionales de alto calibre para ayudarnos a darnos cuenta de hacer una reflexión inicial en este momento en que existen tantas interrogantes, hacia dónde se dirige y cuáles serían acciones que pueden ayudar a emprendedores que en este momento el único sentimiento que albergan es la incertidumbre. Y ese no es el sentimiento natural de un emprendedor, porque el emprendedor y el pyme básicamente es un soñador, siempre ve las cosas con optimismo, y cuando vemos las noticias que están siendo en un momento único en el mundo en que las noticias son monotemáticas, todo gira en torno a hay un solo tema de agenda a escala global que impacta la vida de todos a escala global. Así que ver primero, iniciar dando una perspectiva general de cómo ellos ven la situación actual y a corto plazo, nos va a permitir comenzar esta reflexión interesante con todos ustedes. ¿Cuál de ustedes se pretende iniciar? Vamos a iniciar con Carlitín. Carlitín. ¿Dónde está Carlitín? Hello. Ya. Sí. Carlos, esta es la tercera reunión por Zoom que tenemos en el día de hoy. En el día de hoy. Pero cuéntanos, ¿cómo
¿cómo ves tú teniendo esta experiencia en toda, en América Latina, una visión breve, sintética, de cómo, sobre todo, cómo esto va a impactar y a cambiar la economía, aparte del tema de salud? Sí. Quiero primero agradecer a Doris esta oportunidad, ver que tenemos acá este intercambio de diferentes dimensiones, tanto con ella del lado de la parte de finanzas para pymes y con Johnny, que va a hablar sobre el tema de compras. Yo propuse iniciar para quizá dar un contexto más generalista y que ellos puedan entonces profundizar más en los temas relacionados a las pymes. Y tengo una pequeña presentación que quisiera compartir, que la hice un tantico rápida, para poder compartirlo con todos los asistentes aquí en este webinar. Me imagino que ahí se debe estar viendo ya. A lo cual a todos les quiero agradecer que estén tomando parte de su tiempo acá para poder hablar de pymes y emprendimiento en el marco del coronavirus. Y me parece, corrígeme, alguien que me haga seña de que sí, que se está viendo la presentación. Sí, ok, se vio. Perfecto. Para ser sintético y que también Doris y Johnny puedan abordar sus ideas y sus presentaciones, voy a tratar de generar una presentación bastante corta. Debo iniciar por como decías, Nelfi, diciendo de que todas las opiniones son estrictamente personales. Ninguna de las opiniones atañen a ninguna de las instituciones a las cuales yo tengo una representación fiduciaria institucional, sobre todo porque el Banco Interamericano de Desarrollo, como organismo multilateral, tiene una línea de comunicación propia. Y aunque yo tomo muchos datos de parte del Banco Interamericano, todo lo que le voy a presentar es opinión netamente personal. Y yo he dividido la presentación en 4 ámbitos, yendo de lo más general hacia lo más particular. Quiero dar pinceladas del contexto internacional y viéndolo también de cómo Latinoamérica lo está viendo. Quiero entonces luego abordar de manera general las medidas económicas que se han tomado en República Dominicana para esta etapa del coronavirus. Hablar muy sucintamente de las medidas enfocadas para pymes y hacer una reflexión de hacia adelante cómo se vería la economía bajo esta nueva normalidad que la pandemia está trayendo. En el contexto internacional, lo primero que nosotros tenemos que tener claro es que nadie, cuando digo nadie se esperaba lo que está viniendo y lo que está impactando el coronavirus. Cualquier persona que te diría que lo estuviese viendo, si bien algunas personas sí ya lo habían estudiado en algunos elementos médicos, el consenso global a nivel del liderazgo global no se esperaba una pandemia como uno de los grandes riesgos o uno de los grandes catalizadores de cambio a nivel internacional. De hecho, aquí se puede ver todas estas figuritas que uno está viendo acá. Yo lo recojo del Foro Económico Global, en donde en un análisis de los grandes riesgos globales que se hace anualmente, en la última edición, en el 2020, que fue lanzado en marzo, se categorizan, de acuerdo a la opinión de líderes empresariales y líderes de gobierno a nivel global, cuáles son los principales riesgos que se vislumbran. Y esos riesgos lo dividen en riesgos económicos, riesgos de medio ambiente, riesgos geopolíticos, riesgos de sociedad o sociales y riesgos tecnológicos como ciberataque o lo que fuese. Y en este mapa de riesgos se ve cómo todos los riesgos están interconectados, pero quizás lo interesante es ver el cuadro a la derecha de la presentación, en donde se
se colocan los diferentes puntos, la opinión del liderazgo global sobre qué tanto yo pienso que un riesgo puede suceder y qué tan impactante es el riesgo que si el riesgo pasa, qué tan impactante puede ser. Si se fijan en este círculo azul, enfermedades infectuosas o pandemias se veía como un riesgo de mucho impacto, como lo estamos viendo, pero el consenso global, el liderazgo global, entendía que era muy poco probable que una pandemia ocurriese. Por lo tanto, esto hace que esto sea mucho más impactante, los cambios de hábitos y los cambios a nivel económico que se producen. A nivel de política pública se pueden agrupar dos grandes sombrillas de medidas. Por un lado, están las medidas de salud pública y sanidad. Hay un error ahí, pido excusa porque dice saludar, pero es medida de salud pública y sanidad. Y que en este caso, al ser una pandemia, también son medidas de orden público. No solamente son medidas de sanar personas, sino que también hay un componente de orden público dentro de la sombrilla de salud. Porque a nivel de atención al coronavirus, tú tienes un gran enfoque en poder contener, prevenir y hospitalizar. Si se fijan, la gran vacuna, ya que no existe para la atención de una pandemia, es la contención y la prevención, que no necesariamente son medidas de salud pública, son medidas más bien de orden público. Y por eso tengo esta sombrilla acá a la izquierda. Y luego hay otra sombrilla de política pública que se ha venido elaborando, que son de protección económica. Y la protección económica se puede dividir en tres grandes acciones. En dar liquidez a la economía, dígase, de que haya efectivo en las calles, de que haya efectivo en la familia, de que haya moneda para tú poder comprar cosas. Otra línea de acción de proteger los empleos, porque al tú producir o al tú establecer cuarentenas para poder contener la enfermedad, tú tienes que buscar medidas de que tú puedas proteger el empleo y esos empleos que ya se han creado. Y una tercera línea de acción, sobre todo en Latinoamérica, que es bastante importante, proteger a los más vulnerables, a las familias que ya viven en informalidad o que viven en línea de pobreza. Se genera una línea de acción adicional. Las medidas de salud pública y sanidad, y con eso se dan las medidas de protección económica. Luego se verán las medidas de reactivación económica, que eso es otro tema. Las medidas de salud y de sanidad se tienen que dar porque esta gráfica que se ha visto en diversos planteamientos, en diversas páginas de internet y demás, es elemental uno generar contención para que uno pueda allanar la curva, como se le llama, aplanar la curva. Este gráfico lo que muestra es que uno tiene que tomar medidas de contención para que los sistemas de salud no colapsen. Y a nivel económico, yo he venido escribiendo y pueden seguir muchos de los escritos en la página www.carlospared.com, muchas reflexiones de cómo el coronavirus va a afectar o va a impactar las economías. Ahí se ven algunas muestras del periódico especializado en economía, El Dinero, en donde yo he venido escribiendo sobre las medidas económicas y los impactos que tendría el COVID en empleo y en cómo volveríamos a trabajar luego de que pasen estos periodos de cuarentena. Entrando a las medidas económicas que se han tomado en República Dominicana y siguiendo en contexto, como esto fue tan sorpresivo y tan impactante, uno tiene que tomar en cuenta de que sea lo que sea que se vaya a hacer a nivel de coronavirus en las economías, va a costar mucho. Aquí yo pongo un ejemplo de cómo en promedio los países europeos han movilizado alrededor de 15% de su Producto Interno Bruto en medidas económicas para atención al coronavirus. Y más aún, Estados Unidos, que es un referente bastante importante, ha establecido un